Si ustedes se recuerdan, o los que vieron las redes sociales de la iglesia, el tema de esta mañana es libres y soberanos. Ese es el tema. Nosotros estamos ahorita en el mes patrio y algunos pues han puesto banderas, otros prefieren comer comida típica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un mes patrio, pero a veces nosotros no dimensionamos realmente el punto de la libertad que nosotros tenemos como ciudadanos guatemaltecos. Para los que ya nos pega un poquito el sol de hace varios años, se recuerdan que antes estaban las cédulas. Por ejemplo, yo estaba en la ciudad y era A1, A176779, todavía me recuerdo. Pero ahora tenemos el DPI. Ahora el DPI es 2632. No, mejor no lo digo, sino más ahí. Ok, pero ese documento nos hace parte de Guatemala. Cuando te para la policía, ¿qué es lo que te piden? ¿Tu apodo? Es que a mí me dicen el chino. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que te piden primero? Te pide tu DPI, tu identificación. Y en esa identificación, por muy pequeña que sea, identifica que tú eres un guatemalteco. Cuando uno viaja a Centroamérica, con el simple hecho que uno presente su DPI, tú no necesitas de pasaporte. O sea que si tú te quieres ir no sé, hasta Costa Rica, por ejemplo, entonces no necesitas un pasaporte, solo llevas tu DPI. ¿Por qué? Porque eso te identifica como guatemalteco, y como guatemalteco tú tienes muchas garantías. Por ejemplo, Dios no lo quiera, alguien fallece en el extranjero, la embajada guatemalteca, juntamente con la embajada donde falleció la persona, se ponen en contacto y traen el cuerpo repatriado a Guatemala. Y así puedo hablar de muchos beneficios. Pero todo esto se logró cuando, el 15 de septiembre de 1821. Eso que hoy gozamos como libertad, como independientes, eso se logró hace más de 200 años, 201 años, imagínense. Wow. Entonces, aparte de ser independientes, a partir de esa fecha, se firmó algo. Y ese documento se llama el Acta de Soberanía. Y esa Acta de Soberanía hace ver de que España ya no es dueña, ya no es dueña del territorio guatemalteco, sino automáticamente se cortó un lazo, una cadena, como quieran llamarlo. Pero a partir de ese momento, cuando firmaron el Acta de Soberanía, automáticamente nosotros fuimos libres. Ya no fuimos esclavos. ¿Por qué razón? Porque España venía, agarraba toda la producción, todos los tesoros y se los llevaba a España. En Guatemala quedaba una mínima parte y todos eran terratenientes y la mayoría eran españoles. Entonces, a partir de ese momento, logramos como guatemaltecos nuestra independencia, pero a raíz de una acta que se llama soberanía. Ahora, yo quiero que no pierdan de vista esas dos palabras, libertad y soberanía. Pero para ser libres hay que firmar una acta de soberanía que nos hace independientes. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Abran sus Biblias, enciendan sus Biblias. Bueno, Gálatas 3, 27 y en adelante dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora mira lo que dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Leámoslo nuevamente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Dentro de nuestra vida cristiana no podemos separar el ámbito espiritual y el ámbito físico. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahí empieza una transformación de adentro, una transformación espiritual. Pero ¿dónde se refleja eso? En lo material. Si ustedes se recuerdan, hace muchos años, muchos años, pues obviamente se habla en este caso del machismo. Pero era la forma en que nuestros tatarabuelos, abuelos y bisabuelos, etcétera, etcétera, fueron criados. Pero en este caso, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo empieza una transformación en nosotros y dice que nosotros fuimos ahora unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces empieza una transformación. Entonces, si yo en este caso vengo de una línea machista, si quieren verlo así, entonces en Cristo yo empiezo a transformar mi vida y ya no soy de esa línea, pero tampoco soy de la otra línea que me dejo mandar del feminismo. Y por el otro lado, las mujeres, dice la palabra de Dios, cómo se deben de comportar, pero tampoco llegar al extremo del feminismo, porque en todo caso el feminismo lo que pretende es poner al hombre bajo el tacón de la mujer. Sino en este caso, como dice aquí la palabra de Dios, en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La tradición judía era de que el hombre era primero en muchas circunstancias. Pero en Cristo, estamos hablando acá de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva. Y en este caso, Gálatas dice que en Cristo ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. En Cristo todos somos iguales. ¿Y por qué les cuento esto? Porque eso me va a servir para más adelante. Ahora, hablemos del punto de vista, punto número 1, de qué somos libres nosotros espiritualmente. Y vamos a hablar de 5 puntos rapidito, porque me quiero detener más en el siguiente punto. Ok, ¿de qué somos libres? Hablando espiritualmente. Muy bien, punto número 1, somos libres de condenación y de culpa. Y eso lo encontramos en Romanos 8, versículo 1 y 2. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuántas condenaciones hay? No, ya no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, pregunto, ¿todos los que estamos acá ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador? Levante su mano. Amén. Buenísimo. Ok, entonces todos nosotros ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Porque parece que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando en este caso, mira pues, hablamos que como guatemaltecos, en 1821 se firmó un acta. Y cuando se firmó esa acta de soberanía, nosotros fuimos libres. Ahora, eso es físicamente y eso es lo que celebramos el 15 de septiembre. Pero espiritualmente sucede algo muy similar. Cuando tú aceptaste a Cristo, automáticamente tú fuiste libre de la condenación eterna. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Entonces el primer punto es que ya no hay condenación para nosotros. El segundo punto es que hablando del dominio del pecado, el pecado ya no puede contra nosotros. Y eso está en Colosenses 1:13, versículo 13 y 14. 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, alguien dirá, mire, pero ¿por qué sigo pecando? Eso lo vamos a ver más adelante. El tercer punto
¿De qué soy libre en Cristo Jesús? De la muerte eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el cuarto punto es que soy libre de todo temor. En el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis pecados. Y el quinto punto, ahora soy libre en Cristo Jesús para podernos acercar a la presencia de Dios. En Hechos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Algunos de ustedes ya saben estos versículos hasta de memoria, algunos tal vez no lo habían escuchado, pero creo que como parte del reino de los cielos, como parte de los hijos de Dios, nosotros tenemos que entender qué cosas nos benefician para ser parte del reino de Dios. Que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo ya acepté a Cristo, pero ¿qué es aceptar a Cristo? ¿Qué beneficios tengo yo después de haber aceptado a Cristo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que yo me he librado después de haber aceptado a Cristo? Yo les comenté que cuando uno viaja a Centroamérica, uno puede llevar su DPI. Ese es un beneficio que uno tiene. Cuando uno es guatemalteco, uno puede comprar cualquier terreno donde uno esté. ¿Por qué? Porque uno es guatemalteco, uno tiene derechos. Obviamente también extranjeros, pero se los venden más caros. Y en dólares. Pero yo lo que voy es de que cada uno como guatemalteco tiene derechos. ¿Por qué? Por esa independencia que se logró en 1821. Ahora, ¿dónde se logró esa independencia? Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Y aquí es donde me quiero detener un poco. Miren cuál era nuestra primera condición. En Colosenses 2, versículo 13, mira cuál era nuestra condición. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y qué es lo que vino a hacer Cristo Jesús aquí en la tierra? Está en el versículo 14. Dice, anulando el acta de, ¿qué dice? De los decretos. En 1821, ¿qué fue lo que se firmó? Un acta. ¿Y qué acta se firmó? Dijimos, el acta de soberanía. Un acta de soberanía es un acta que decretaba que nosotros éramos esclavos de España. Cuando se firmó esa acta, nos liberamos. En Cristo Jesús, como dice acá, en Colosenses 2:14, que Cristo viene y anula el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Leámoslo textualmente, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Wow, imagínense. ¿Algún anfitrión me puede pasar una servilleta rapidito, por favor? Entonces, aquí habla de que había un acta que era contraria a nosotros. Gracias, Luisito. Perfecto, gracias. Supongamos que este era el acta, donde constaba que Nelson Hernández era un pecador y que su futuro era la muerte eterna. Este era el acta donde decía Lester Chacón, su futuro la muerte eterna. Este era el acta que decía Gloria, su futuro la muerte eterna. Este era el acta que decía Angelina, su futuro era la muerte eterna. Y aquí cada uno de ustedes puede poner su nombre. Entonces dice la palabra que esa acta
La agarró Cristo y la puso en medio, dice, y la clavó en la cruz. Entonces fue evidente que en medio, o sea, en esa cruz fue clavada lo que a cada uno de nosotros nos era condenados a la muerte eterna. Lo que decía que nosotros éramos esclavos del pecado y por consiguiente la muerte eterna. Pero viene Cristo, se la arrebata al diablo cuando pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, la arrebata y la coloca en la cruz. Y mira lo que dice más adelante. Quitándola en medio y clavándola en la cruz, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y mira lo que dice al final, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cuando la palabra del Señor dice, cuando Cristo estaba ya en sus últimas y dijo, consumado es, en ese preciso momento se cumple esto que dice acá en Colosenses 2, 14, 15 y 16. Que viene Cristo, agarra el acta, que era donde estaba nuestro nombre y decía cuál era nuestro futuro, la agarró, Él pagó el precio y la clavó. ¿En dónde? En la cruz. Quiero hacer un paréntesis. ¿Saben qué diferencia hay usar una cruz a un crucifijo? ¿Saben qué diferencia hay? ¿O nunca se habían puesto a pensar qué diferencia hay entre una cruz y un crucifijo? La cruz por sí sola significa que ahí fue pagado mi precio, pero el que pagó el precio ya no está en esa cruz, sino está sentado a la diestra del Padre. Pero un crucifijo significa que Cristo sigue clavado en esa cruz. Entonces, por eso, si tú vas a comprar una cadena con una cruz, compra mejor solo la cruz. Porque tú estás diciendo, el que estaba ahí o en esa cruz se pagó el precio. Pero ahora el que pagó ese precio ya no está ahí, está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que hizo Cristo. En esa cruz clavó lo que era contrario a nosotros, lo que decía que nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora miremos algo. Hablemos del segundo punto. Ya dijimos que somos libres y hablamos por lo menos de 5 puntos, pero podemos mencionar 40, 50 puntos. Pero hablemos del segundo punto, que somos soberanos. Recuerden el tema, libres y soberanos. Si nosotros somos guatemaltecos, nosotros somos parte de este país que es soberano. Ningún otro país puede venir e imponer. Lo más que pueden hacer los países, otros países, es poner una embajada, un representante, pero de ahí no puede hacer nada más. Ningún otro país o gobierno o entidad puede venir a gobernarnos. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando la bestia o el anticristo empieza a manifestarse, va a llegar un momento en el cual todo el mundo va a tener un solo gobierno y una sola moneda, para que a nivel general sea más fácil gobernar. Si ustedes han visto, hablando del comunismo, el comunismo dice que el peor enemigo de ellos, ¿cuál es? La familia. La familia es lo que une la sociedad. Pero ¿qué es lo que tratan ellos de hacer? O la línea de izquierda, etcétera, etcétera, como quieran decirlo, no me quiero meter a política. Pero lo que yo voy es de que lo que tratan es de desmembrar la familia para que seamos más fácil vulnerables de atacar. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad como personas, como guatemaltecos, y nos vamos por la corriente que más nos guste, ahí es donde nosotros perdemos nuestra nacionalidad. Yo tenía hace muchos años un amigo
que le gustaban mucho los mexicanos. Y él era chapín de los que comen tortilla tiesa y café de tortilla quemada. Así, puro chapín. Y total de que de repente él iba por la selección mexicana. O sea, todo su mundo giraba alrededor de México. Y un día le pregunté, ¿vos y por qué? Ah, es que a mí me gusta. ¿Cómo no nací en México? A mí me gusta ser mexicano. Digo, pero si aquí naciste. Y de repente le entró el patín y empezó a hablar como mexicano. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Y ahí yo, pero ¿por qué estás hablando así, verdad? Hasta el acento cambió. Pero hay muchas veces que nosotros perdemos la identidad que hace más de 200 años se ganó para que cada uno de nosotros seamos libres e independientes y soberanos. Y todo esto, toda esta identidad nos hace partícipes de este hermoso país que se llama Guatemala, entre sus cosas buenas y sus cosas malas. Miren, muchos anhelan viajar a otros países y está bien. Cada quien tiene sus planes y sus metas y eso es parte de su identidad personal. Yo no puedo hacer que todos ustedes piensen como yo pienso. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene sus metas, tiene sus planes. Unos quieren poner un negocio, otros quieren terminar la universidad, otros quieren, no sé, cualquier otra cosa. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque somos libres y soberanos. Yo no puedo imponer mis pensamientos, no. Cada quien piensa tal cual quiere hacer y lograr. Lo más que yo puedo hacer es darles un consejo. ¿Por qué? Porque somos libres y soberanos. ¿Qué significa la palabra soberano? La palabra soberano significa el que tiene autoridad. Y yo quiero hacerte un par de preguntas. Si en este caso tú eres libre y soberano, que tú tienes la autoridad, tú eres soberano sobre tu propio cuerpo, tú eres soberano en tus pensamientos, tú eres soberano entre tus planes y tus sueños y tus anhelos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú eres soberano en tu nacionalidad como guatemalteco? Algo que yo sí admiro de los mexicanos es su patriotismo. Wow, esos mexicanos donde estén, viva México, y después dicen una mala palabra, ¿verdad? Pero donde estén, ellos tienen ese nacionalismo en las venas. Pero a veces uno anda en otro país o vienen personas de otro lado, no sé, y le dicen a uno, le preguntan a uno, ¿de dónde sos? De Guatemala. ¿De dónde? De Guatemala. Oh. ¿Y dónde queda eso? Por ahí, abajito de México. Oh. ¿Por qué? Porque en este caso no valoramos lo que es ser guatemalteco. Miren, a veces es necesario salir del país para valorar Guatemala. Yo me recuerdo que salí del país casi un mes salí, estuve fuera. Y miren, hermanos, uno añora los frijolitos. Pero aquí en Guatemala uno le alega a la mamá, otra vez frijoles. Pero cuando uno está afuera, uno quisiera que fuesen frijoles hechos en casa, pero uno cuando está fuera del país, que tus frijoles no es lo mismo, hermanos. Uno anhela el atol de elote, las tostadas, las dobladas, las desdobladas, pues como sea, uno las anhela, ¿no? Y cuando llega el 15 de septiembre uno anda buscando como loco una bandera, aunque sea chiquita, para ponerla en su casa, no sé, en su apartamento. Uno a veces necesita salir del país para poder sentir que es realmente ser guatemalteco. Pero muchas veces uno pierde esa identidad y por eso yo te pregunto, si tú eres libre, hablando de guatemalteco, si tú eres libre y soberano, ¿cómo está tu nacionalidad de ser guatemalteco? ¿O eres de aquellos que nomás viene un salvadoreño y empiezas a hablar como ellos? ¿Alguien quiere comer pupujas? ¿O viene un mexicano y se te pega el hablado de un mexicano? A veces nos da pena decir, bien chilero se mira eso usted. Chilero tu chucho colocho.
Porque esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra forma de ser y de pensar. Ahora, hablemos de tus emociones. ¿Eres libre y soberano de tus emociones? ¿O alguien gobierna tus emociones? ¿La novia? ¿El novio? La novia es muy tóxica, el novio es demasiado tóxico y ya no haces algo por convicción, sino lo haces por quedar bien con la persona. Porque si haces eso, no eres libre ni soberano de tus pensamientos, sino ya dependes de alguien para actuar y para hacer. No sé si tú has visto personas de que cuando están con los cuates, con los amigos, son de una forma, pero cuando aparece la novia o la esposa, Dios santo, bueno, pues muchachos, nos vemos. ¿Qué le pasó a este, verdad? No es el mismo. ¿Por qué? Porque no somos libres y soberanos de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Cada uno de nosotros somos libres y soberanos. En Cristo no hay ni hombre ni mujer. Dios nos hizo libres hasta en nuestros propios sentimientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Ahora, ¿tú eres libre y soberano de tu forma de ser y de vestir? ¿O dependes de otras personas o de la moda o del artista de moda para actuar y pensar? Hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace como unos 10 años, cuando yo tenía como unos 14, yo era, creo que ustedes lo saben o la mayoría lo sabe, a mí me gustaba bailar breakdance. Total que sacaba, para los que son contemporáneos, sacábamos una grabadora grandota, poníamos un cartón en la banqueta enfrente de la casa y ahí se juntaban todos los de la cuadra y ahí empezábamos a movernos y total de que yo dando vueltas como trompo, el vidrio, el espejo, el lazo invisible, ahí como loco, ¿verdad? Y total de que, ¿cómo creían que yo me vestía? Como la moda en ese entonces. Los pantalones arremangados hasta por acá, con pañuelo acá, otro pañuelo con un arete de presión con plumas. Miren, hermanos, cuando mi abuelito me miraba, me decía, vos pura mujer pareces. Pero si así es la moda, la muda tal vez me decía. Pero ese era el mover en ese entonces. A ver, ¿cómo te vestías tú cuando tenías 14 años? No. Está bien, pues yo soy el único loco. Está bien, pues está bien. Pero miren, a ver. De los que son mis contemporáneos, de las chicas contemporáneas mías, ¿se recuerdan que había un peinado de cacatúa que se hacía? Vieron que no soy el único loco. Cada uno de nosotros nos identificamos con una tendencia, con un movimiento, ya sea de nuestra forma de vestir, ya sea de nuestra forma de actuar, o entre comillas, si nos llevamos de muy filosóficos, de nuestra forma de pensar. ¿Se recuerdan que aquí hubo guerrilla? Hubo una guerra interna. Y lastimosamente había una potencia apoyando al gobierno y había otra potencia ayudando a los insurgentes, con un beneficio a nivel global. ¿Qué culpa como guatemaltecos teníamos nosotros? Y no solamente Guatemala, sino también El Salvador y Nicaragua. ¿Qué culpa teníamos nosotros de esos intereses globales? Ninguna. Pero muchas veces perdemos la libertad y la soberanía como guatemaltecos muchas veces por amor a, y hay muchas personas que son vendepatrias. Y hablo esto porque a veces pasamos desapercibido la independencia de nuestra Guatemala, de nuestra hermosa y bella Guatemala. Y yo digo,
Si estamos como estamos, y Guatemala es potencia, aunque ustedes no lo crean, es potencia en Centroamérica. Muchos miran a Guatemala como, wow, qué país. Los que han viajado a El Salvador, a Costa Rica, no van a ver una metrópoli como la que hay en Guatemala. Jamás. Una economía. De Centroamérica somos un país pujante, pese a los gobiernos que hemos tenido. Imagínense cómo estuviéramos si realmente hubieran personas con libertad y con dignidad y con soberanía que cuidaran el patrimonio y el derecho que cada uno de nosotros tenemos como guatemaltecos. Imagínense cómo estuviéramos. Pero bueno, eso ya son otros 3 pesos. Ahora, ya para ir terminando, hablemos de nuestra soberanía espiritual. Recordemos que en este caso, Cristo, como les decía, firmó el acta, o mejor dicho, quitó el acta que era contraria a nosotros y nos hizo libres y soberanos. Recuerden que la palabra soberano significa el que tiene el control, el que tiene el poder. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay 2 palabras: poder y ser testigos. Yo puedo decir que soy libre en Cristo, pero lo que me falta es soberanía. Y por eso nosotros constantemente o en algunas veces caemos en pecado. Porque tal vez sí somos libres, pero nos falta entender que somos soberanos, que tenemos autoridad en nosotros, en nosotros mismos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos quisieran regresar a ser esclavos o colonia de España? Ninguno. El pueblo de Israel, cada vez que encontraba, cuando estaba en el desierto, cuando iba a la tierra prometida, cada vez que encontraba un obstáculo, ¿qué decía? Regresémonos mejor a Egipto, porque ahí teníamos esto, teníamos lo otro. Y ese es un ejemplo de querer regresar a la esclavitud, regresar a lo que antes éramos. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando nosotros permitimos que corrientes vengan a nuestras vidas, cuando nosotros perdemos nuestra identidad como guatemaltecos, pero también cuando perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, perdemos muchas cosas importantes. Pero es a raíz de que esa soberanía la dejamos por un lado. Cuando dice acá en Hechos 1:8 que vamos a recibir poder, eso quiere decir, van a recibir el poder de Dios, la soberanía de Dios y la autoridad para que cada uno de nosotros podamos definir qué es lo que nosotros queremos hacer. Yo quiero preguntarte 2 cosas. La primera es, y no importa cuántos años tengas, la primera es, de aquí a 5 años, ¿cómo te miras? Una visión a 5 años. ¿Cómo te miras de aquí a 10 años? De aquí a 5 años, ¿cómo te miran los jóvenes terminando la carrera? ¿Cerrando la maestría? ¿O teniendo ya un trabajo con una buena remuneración? ¿Cómo te miras de aquí a 5 años? Ya con tu emprendimiento, alguna empresa ya estable. ¿Cómo te miras? ¿O solamente estás viviendo por vivir y no aprovechas la libertad que tienes como guatemalteco? La soberanía que tienes, que tú, si hoy quieres, tú sacas a la puerta de tu casa una venta de atol porque eres soberano. Eso no se puede hacer en otros países. ¿Ustedes sabían que en Guatemala
Hay una estadística que dice que los guatemaltecos de toda América es el país que tiene más emprendimientos. ¿Qué pasa cuando alguien se queda sin trabajo? Saca una venta de atol, de tostadas, de lo que sea. Está viendo una estadística que los latinos en Estados Unidos generaron una cantidad de divisas en Estados Unidos, y que si los latinos se reunieran en un solo lugar y fueran un país, estarían antes de Gran Bretaña, o sea, estarían como en el cuarto lugar de los países más fuertes económicamente. ¿Y saben por qué? Porque los latinos trabajan y trabajan y trabajan, pero aparte de eso, a cada rato empiezan a generar más negocios, nuevos negocios. Si no me dio esto, pues pruebo esto otro, hago esto y lo otro. Esa es nuestra identidad. No nos adrementamos, no nos da miedo nada y seguimos adelante. Y si algo no me da esto, pues me voy con esto otro. Pero muchas veces nuestro entorno nos hace que nos detengamos y que no seamos personas exitosas. Hace muchos años el ser cristiano se había malinterpretado al decir que nosotros teníamos que ser humildes, pero humildes hablando de dinero. Pero la Biblia no dice que seamos humildes, sino humildes ¿de qué? De corazón. Entonces no pongas barreras a ser una persona exitosa, una persona que alcance sus metas, pero sobre todo, sé feliz. Hace unos días yo estaba hablando con un amigo que trabajaba en una muy buena empresa. Él generaba más o menos mensualmente como entre 40 a 50 mil quetzales mensuales de su sueldo. Y total de que nos reunimos a almorzar. Yo pensé que me iba a decir: mira, te tengo trabajo en la empresa donde yo estoy, para la agencia. Y que si me dijo: mira, renuncié. Yo: ¿qué? ¿Renunciaste? Sí, me dice. ¿Y por qué renunciaste? Recomendame ayuda. Y le dije: ¿por qué renunciaste? Mira, me dice, era muy complicado, pero aparte de eso, había un estrés increíble. Ya no tenía vida, tenía esto y lo otro, tenía que empezar problemas de salud, y empezó a contarme todos los problemas que tenía. Y me dice: mira, ahora voy a poner mi propia empresa. Y no me importa si es una empresa pequeña, mediana, o si Dios me bendice grande, pero lo ante todo quiero tener paz. Porque trabajando en esa empresa yo no tenía paz. Y a eso es a lo que yo voy. Está bien que emprendas, que hagas muchas cosas, pero que no lo hagas por obligación. Que no lo hagas porque tu mamá te está obligando, o que tu papá te está obligando, o porque la esposa o la novia te dice: mira, si no lo haces te dejo. Hazlo por convicción. Hazlo porque tú quieres hacerlo, porque tú eres libre y soberano. Porque cuando tú estés en el momento más complicado de tu vida, no va a llegar alguien y te va a decir: mira, que hay 5,000 quetzales. Porque en esos momentos los que se dicen amigos vuelan. Pero si nosotros estamos agarrados de Dios, Él va a abrir puertas de bendición. Y como dice su palabra: por nada estéis afanados, sino sean conocidos primera nuestras oración delante de su presencia. Así que yo quiero exhortarte en esta mañana a dos cosas. Y esa es la primera pregunta. De aquí a 5 años, ¿cómo te visualizas? A mí algo que me fascina un montón es cuando dice la palabra del Señor: si alguien robaba, no sé si se recuerdan de ese texto, si alguien robaba, ya no robe más. ¿Y qué dice el resto? Sino que trabaje con sus propias manos para bendecir a otros. Wow.
cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a ser bendecidos por Dios. Yo me imagino que Dios, cuando nos mira así, echando la pereza, y mañana, la otra semana voy a buscar trabajo, yo creo que Dios dice: mi muchacho, esta mi muchacha, ¿qué pasa? La vida es tan corta. Yo creo que te conté cuando yo me vi al espejo: Dios santo, y esta arruga y estas 24 arrugas, ¿cuándo me salieron? Y este montón de canas, ¿cuándo me salieron? La vida se pasa volando. Tal vez muchos que están jóvenes dicen: bueno, no, me falta mucho. Así decíamos nosotros, ¿verdad, Jerry? Pero yo quiero exhortarte en el amor del Señor, y no importa la edad que tengamos. Que el dueño de Kentucky, si no estoy mal, empezó su empresa cuando tenía 50 o 60 años, si no estoy mal. Nunca es tarde. La palabra del Señor dice que mientras haya vida, hay esperanza. Así que yo quiero exhortarte en el amor del Señor, porque tú eres libre y soberano como guatemalteco de emprender lo que tú quieras. Y muchas veces, recuerda, muchas veces no hay necesidad de salir del país. Lo segundo, y la segunda pregunta es: ¿eres libre y soberano a nivel espiritual? ¿O simplemente eres libre, mas no soberano? ¿Eres todavía cautivo de muchas cosas que te hacen retroceder? ¿O realmente eres soberano en Cristo Jesús? Recuerda que no estoy hablando de perfección, sino estoy hablando de aquellas personas que entienden que yo soy el dueño de mi vida, de mi futuro, tanto material como espiritual. Yo soy el que decido si me voy al infierno o si me voy al cielo. Yo soy el que decido seguir viviendo como vengo viviendo, o yo soy el que decido llegar más hacia allá. La idea, hermanos, es mejorar cada vez más y más. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo los llevé donde yo viví, donde yo nací, donde fue mi infancia. Una colonia popular en la ciudad, donde no había asfalto, donde no había adoquinado, donde muchas veces había que acarrear el agua como 10 cuadras porque en la casa no caía agua. Yo, cuando era pequeño, ¿cuándo me iba a imaginar yo llegar donde vivía en un vehículo casi recién del año? Y no estoy hablando bien de mí por hablar bien de mí, sino estoy poniendo esto en contexto. ¿Cuándo yo me iba a imaginar llegar ahí, a esa cuadra empolvada que cuando yo llegué ya estaba asfaltada? ¿Cuándo me iba a imaginarme yo de 5, 7 años, 9 años, llegar a ese callejón? Porque yo vivía en un callejón, en un carro casi del año, porque ya tenía varios años de haberlo comprado, con mis hijos. Y les dije: bájense, aquí es donde yo nací. Y la intención es que mi generación tenía que mejorar la generación anterior, porque la generación que viene tiene que ser mejor. No se trata de ser igual, sino de mejorar. No por en el caso de ser de menos a nuestros papás, sino todo lo contrario, porque ellos nos están empujando para mejorar. En la colonia donde vivíamos con mi mamá, es un terreno de 10 por 10. Una casita pequeña porque fue construida después del terremoto. Y esa casa era para una familia: mamá, papá y si muchos 2 hijos. Pero muchas veces nosotros como papás tenemos la culpa, porque cuando se casa una hija o un hijo: vénganse aquí, hombre, aquí nos hacemos un cuartito, la dividimos en 4. Se casa el otro hijo: no te preocupes, aquí si donde caben 4 caben 6, vénganse. Y hacemos una división. ¿Y saben qué es lo que hacemos como papás? Cortarle las alas a los hijos. ¿Qué hacen las águilas? Empujan a los polluelos y los polluelos se van cayendo en el precipicio. Y una de dos: vuelan o se mueren.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, amigos. Mejorar. Tracémonos una meta a corto, a mediano y a largo plazo. Y no nos afanemos del de largo plazo. Vivamos hoy, pensemos en el mañana y miremos cómo nos va a ir para el futuro. ¿Por qué? Porque somos libres y soberanos. Y espiritualmente, de igual forma, ya no le digamos sí al pecado, porque somos soberanos. Cristo pagó el precio. Y si en algún caso caemos, repito esto, si en algún caso caemos, la palabra del Señor dice que nos acerquemos a su presencia, que pidamos perdón y vamos a alcanzar misericordia. Termino con esto. ¿Cómo detectar si realmente soy libre o no soy libre? En todo lo que te he hablado. Si tú haces algo por compromiso, no eres libre. Si tú estás haciendo algo o estás con alguien por compromiso, porque no eres libre, no eres soberano. Si tú estás en un trabajo y sabes que ya no es ahí, pero estás porque estás y ya no hay otra salida, tú no eres libre. Si tú estás en el pecado, tú no eres libre. Cristo llamó para que nosotros seamos libres de toda condenación. Mira, hermanos, yo sueño y a veces bromeamos. ¿Cuándo fue que llegaron los de alabanza a la casa? El miércoles. Y bromeando, no sé, creo que se fue con Byron o con Ludwig, le digo, wow, ustedes, demasiados carros ya aquí enfrente de la casa, les digo, les va bien, ¿verdad? Y ese es mi anhelo, que les vaya bien. Que un día Andrea me diga, pastor, venga, después del servicio, venga, quiero que ore por mi carro. Y cuando miremos una Homer, wow. ¿Y por qué no? ¿Saben que nosotros como guatemaltecos somos como esa historia de los cangrejos? Cuando alguien se quiere salir del bote, lo agarramos y ¡pah! Aquí nadie se sale. Pero no, alegrémonos. Yo me recuerdo que mi primo, cuando yo compré mi carro, el que tengo, como la familia estaba acostumbrada a carros chiquitos, ¿verdad? Cuando yo llegué con mi carro, el grande, la camioneta, me dice, vos, ¿qué, Leo? Qué chilero tu carro, me dice. Sí, vos, gracias, mira, Dios ahí. Todavía lo estoy pagando, ¿verdad? Pero, mira, y vos no andás en cosas malas, vos. Yo, pues no, que yo sepa, no, Leo. Pero eso pasa muchas veces. Y de verdad yo estoy orgulloso de muchos de ustedes. Y tal vez pudieran nombrar nombres de algunos que he visto la transformación. Y eso es bueno. Pero ¿qué pasa con el resto? Tenemos que levantarnos. Que la gente diga, wow, cómo ha crecido, cómo ha sido bendecido. Antes venía de aquí, ahora está acá. Pero también espiritualmente, no solamente material. Tenemos que ser personas íntegras, tanto espiritual como material. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque nacimos en este hermoso país llamado Guatemala, que significa lugar de muchos árboles. Gracias, Señor, porque el 15 de septiembre de 1821 nos separamos, fuimos independientes de la corona española. Y se firmó una acta de soberanía que a partir de ese momento ningún otro país podía entrar y hacer algo en nuestro país. Gracias, Señor, porque nos has bendecido en un país que pese a las circunstancias y a los gobiernos hemos sido bendecidos, Señor.
Tenemos promesa tuya que vamos a hacer luz a las naciones. Y yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que ese deseo, ese espíritu de nacionalismo, de patriotismo, no se apague, Señor Jesús, sino todo lo contrario, que defendamos a nuestra Guatemala, nuestro país, nuestra casa, nuestro hogar, inclusive hasta con nuestra vida, Señor. Señor, tú que conoces cada corazón, te pido, Señor, que seamos cada uno de nosotros, que seamos libres y soberanos, tanto física como espiritualmente. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno por nombre, sea cual sea sus planes, sus anhelos, sus aspiraciones, Señor. Que podamos demostrar, Señor, no a nadie, sino a nosotros mismos, de lo que somos capaces. Capaces de lograr y alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Pero también te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a que nosotros también seamos libres y soberanos hablando espiritualmente. Que podamos alcanzar nuestras metas en base a lo que tú has puesto en nuestros corazones, o la palabra profética que tú has hablado a nuestras vidas en base a lo que tú quieres hacer en el reino de los cielos con nuestras vidas, Señor. Ahí donde tú estás, yo quiero hacer una oración por tus planes, por tus anhelos, por tus metas. Tal vez en algún momento te has sentido temeroso. Tal vez en algún momento has sentido que hay un vacío, que no te sientes acuerpado. Pero déjame decirte que si eso te ha inquietado, es que Dios ha puesto ese deseo en tu corazón para alcanzar eso. Y por el otro lado, si tú sabes que tienes algo especial de Dios, no lo dejes engavetado. Si Dios ha hablado a tu vida que Él te va a levantar, que Él te va a usar en el reino de los cielos, no lo dejes engavetado, porque tú también eres libre y soberano en el ámbito espiritual. Si tú tienes estos dos puntos, yo quiero que lo presentemos delante de Dios, esos planes y esos anhelos, y que Dios nos ayude a alcanzarlo. Si ese es tu caso, levanta tu mano, o mejor dicho, pon tus dos manos como que si fueses presentar algo, como que si tuvieras en tus manos esos planes y esos anhelos, y que los presentemos delante de Dios, y que le digamos: Señor, mira, aquí están estos planes, aquí están estos sueños. Te pido, mi Dios, que tú me ayudes a alcanzarlos. Eso, levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, aquí están estos. Aquí están en mis planes, mis anhelos, mis proyecciones, que solamente confiando en ti y con mi esfuerzo lo voy a lograr. Tu palabra dice, Señor, que la fe sin obras es muerta. De nada sirve que yo ore y ore, que tú hagas en medio de estos planes, si no hay convicción de empezar a hacerlos. Señor, bendice a cada uno de los que está poniendo en este momento delante de tu presencia esos planes, esos anhelos, esos planes futuros, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esas nuevas empresas, esos emprendimientos sean prosperados y bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esas metas estudiantiles, graduarse para eterno, te pido, mi Dios, que tú apoyes a estos muchachos, a estas señoritas, mi Dios, para que puedan lograr alcanzar estas metas. Y si alguno también, Señor Jesús, y sin duda alguna hay, que tienen metas espirituales y tú los has inquietado para lograrlos, yo sé, mi Dios, que tú vas a cumplir tu palabra, porque tú no eres ni hombre ni hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. Bendice a cada uno por nombre y también bendice esos planes y esos sueños.
gracias te doy por hacernos libres y soberanos en Cristo Jesús. Amén y amén.